bien, pues vamos a escuchar la palabra de Dios. Hemos estado con una serie que he titulado Dios todavía. Dios todavía. Y esta es la tercera parte de Dios todavía. Y yo voy a dejar este lugar para que José Alberto nos comparta un poquito de la palabra del Señor. Déjenme inicio esto. Ok. Pues, qué calor, ¿no? Bueno, fíjense que desde que inició esta serie, he estado pensando mucho en varios atributos de Dios. De hecho, con unos amigos hace unos días nos pusimos de acuerdo y hicimos una hoja, un listado, que de título decía, Dios es, y debajo seguían cada uno de los atributos de Dios. Y entre todos los que estábamos, juntamos como unos 400, 500 atributos de Dios y fue un tiempo tan edificante, de tanto ánimo unos con otros, que fue muy padre la verdad. Y unos hasta salieron con libros y todo. Estuvo muy, muy, muy padre. Pero bueno, los animo si quieren hacerlo. Uf. Bueno, en la semana que el pastor me dijo que le ayudara a compartir de este tema, en lo personal me emocionó mucho. ¿Por qué? Porque el atributo que vamos a ver hoy, la cualidad de Dios que vamos a ver hoy, es una de las cualidades de las que Dios se mueve de maneras increíbles. ¿Por qué? Porque muchas veces yo creo que la mayoría de los milagros que he visto, la mayoría de las veces en las que Dios ha obrado, ha sido a través de esto. Cada que yo he visto un milagro de Dios, puedo decir, wow, Dios todavía. Wow, Dios todavía obra. Dios todavía hace esto, Dios todavía hace aquello, etcétera. Entonces, hoy vamos a ver, Dios todavía es fiel. Dios todavía es fiel. Y te invito a que vayas allá a tu Biblia, al Salmo 89, versículo 8. En los días anteriores hemos estado viendo que Dios todavía responde a nuestra fe, de que Dios todavía responde ante la humildad. Dios todavía sacia la sed del que está sediento. Y también Dios todavía abre camino donde no lo hay. Y Dios todavía es misericordioso. Todas estas predicaciones, todos estos videos y enseñanzas los pueden ver en la página de YouTube de la iglesia o en la página de Facebook. Allí están guardados. Pero bueno, te voy a dar 3 puntos. 3 puntos de Dios todavía es fiel. Y el primero, que lo vemos en el Salmo 89:8, el primer punto es, Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel a sí mismo. Y leemos el Salmo 89:8 que dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Hace rato me quedé pensando en esto, en este versículo. Toda la semana pensé y pensaba y pensaba y pensaba en esto. Rodeaba mi mente la fidelidad de Dios en base a esto. Y de momento me imaginé una escena que me conmovió mucho. Estaba con los jóvenes allá en Beckit y de repente uno abrazó a otro y dijo, ay, se me va a impregnar tu olor. Entonces, su olor, lo que venía a mi mente es, wow, su olor lo rodea. Entonces, ya que este chico abrazó a este otro, me imaginaba a mí abrazando al Señor. Si la fidelidad de Dios rodea el todo de Dios, si la fidelidad de Dios rodea toda su esencia, si yo quiero ser fiel a Dios, si yo quiero ser fiel a mi trabajo, aquí a la iglesia, a mi novia, a diferentes áreas,
Si yo quiero ser fiel, tengo que acercarme y abrazar más a Dios para impregnarme de Él. Y se me hizo muy, muy, muy conmovedor esta escena, pero podemos entender esto. Dios es santo. Y por ser un Dios santo, la infidelidad no cabe en Él. Por ser perfecto, la fidelidad es parte de su ser. Él es fiel a sí mismo y a su naturaleza santa. Y esto hace a Dios 100% confiable. Podemos confiar al 100% en Dios. Podemos tener la confianza de que Dios no se va a arrepentir, de que Dios no nos va a dejar a la mitad y que nada más nos va a emocionar y nos va a dejar alborotados. Podemos confiar que lo que Dios ha dicho a nosotros lo va a cumplir. Todo Dios expresa fidelidad. Y su actuar es así. En medida en que Dios vaya actuando contigo, vaya obrando en tu vida, vaya manifestándose en tu día a día, Dios va a obrar y a actuar siempre con fidelidad. Aun cuando estás pasando pruebas difíciles. La fidelidad de Dios no se acaba, no tiene Carlitos nos decía, no tiene fecha de caducidad. Me encanta que Dios fue fiel a mi abuelita, Dios es fiel a mi mamá, Dios es fiel a mi persona, Dios es fiel a mí. Y cuando tenga hijos, Dios va a ser fiel todavía a ellos y luego va a ser fiel a mis nietos. Su fidelidad no se va a acabar el día que yo me muera. Puedo tener la confianza y podemos tener la confianza de que la fidelidad de Dios no se acaba. No se acaba, ni se termina, ni tiene un límite. Y tampoco es inaccesible, podemos acceder a ella en todo momento. Es increíble los milagros. Ahorita les voy a contar cosas que me han pasado y que puedo decir, wow, eres fiel, Señor. En verdad, eres fiel. Como Él es fiel, su palabra y lo que Él habla también lo es. Tú puedes acercarte a tu Biblia y meterte en ella, a tomar palabras, tomar versículos, tomar fragmentos de la Biblia y decir, esto es para mí. Y tomarlo para ti y usarlo y saber que Dios va a cumplir su palabra en él. No hay palabra más fiel y más certera que la palabra de Dios. Cuando hemos estado tristes, cuando yo he estado en tristeza o he estado en problemas bien gachos emocionales o altibajos, etcétera, sé que puedo ir a la Biblia, sé que puedo ir a la palabra de Dios y encontrar fragmentos que reconfortan mi alma, que reconfortan mi corazón, que me dan ánimo, que me animan a seguir. Y bueno, me gustaría que leyéramos esto, Apocalipsis 22:6. El último libro de la Biblia, Apocalipsis 22:6. Todavía Dios es fiel. Y Dios es fiel a sí mismo. Entonces, Apocalipsis 22:6. ¿Listos? Dice, y me dijo estas palabras, fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Las palabras que el Señor ha hablado en el libro de Apocalipsis y en los otros 65 libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son fieles. Todas las promesas que Dios ha hablado desde Génesis hasta Apocalipsis, todas, sin que se salte una, todas se van a cumplir. Y una gran parte se han cumplido. Un dato curioso, más de 150 capítulos están dedicados a la segunda venida de Jesucristo.
Y otra parte que están dedicados a la primera venida de Jesús, se cumplieron todos al par, exactos, fechados y todo. Dios cumple su palabra, porque Dios es fiel a sí mismo. Y esto me lleva al punto 2. El punto 2 es: Dios es fiel en su propósito en tu vida. Dios es fiel en el propósito en tu vida. Ha habido cosas que a lo mejor Dios te ha dicho que va a hacer, o que está por hacer, o que va a suceder pronto. Has recibido a lo mejor palabra de profetas, has recibido palabra en la Biblia que dices: yo sé que Dios va a hacer esto. Yo sé a lo mejor, yo sé que mis hijos van a venir a la iglesia, yo sé que mis amigos se van a convertir, yo sé que un día estaré predicando, yo sé que un día, etcétera. Y has recibido palabras que animan tu fe, que te animan a esto. Y sabes, si Dios te ha llamado, Dios va a cumplir lo que dijo sobre ti. Así te vayas a la izquierda, así te vayas a la derecha, así intentes huir, Dios va a cumplir su propósito en ti. Si te ha llamado a hacer algo, Él es fiel al propósito que tiene contigo. Él te dará los dones que necesites. Te dará la provisión que necesites para que se cumpla su plan. Es increíble cómo Dios obra de maneras bien padres. Les contaba en la mañana que hace un tiempo yo estuve viviendo solo. Y fueron 3 años que estuve viviendo solo, pero los primeros meses fueron muy peculiares, porque pasó que yo recibía mi pago, mi salario, y pues se me hacía fácil gastármelo. Entonces, en muchas ocasiones me quedé como bien al límite, bien, salía a la quincena y dije: uff, hoy sí alcanzó. Pero en una ocasión me acuerdo que era domingo y yo ya no tenía dinero. Llegué aquí con pesos que me encontré entre las chamarras y entre mi mochila, pero no tenía para regresar. Me dije: bueno, pues a ver qué hermanito se compadece de mí y me echa ray de regreso, ¿no? Entonces, haciendo cuentas, creo que quincena era un viernes más o menos. Haciendo cuentas, me faltaban exactamente 500 pesos para moverme, transportes, comida y todo lo que necesitaba. Y pues mis oraciones fue en mi casa. Dije: Señor, necesito dinero. Ya la regué. Entonces me acuerdo que ese día vine a la iglesia y entramos con los jóvenes al salón de Jocabet. Entramos a clase con la pastora. Y entonces la pastora estaba predicando sobre el amor a la palabra, de cómo, como dándoles tips a los jóvenes de cómo subrayar su Biblia, etcétera, etcétera. Entonces me pidió de ejemplo la mía. Y me la pidió de ejemplo porque está rayada. Y dijo: miren, ráyela o subráyele con colores. Y bueno. Entonces la pastora lo que hace en eso es como empezar a hojear mi Biblia. Y dice algo así. Y en eso, así como se asoma este separador, de repente cayó de la Biblia un billete de 500. Y fue de: oh, Señor, wow, qué increíble, cómo me provees. Y el comentario de la pastora fue: vaya, qué separador tan caro. Pero mi corazón era como: Señor, qué increíble que tú me provees de maneras que digo, en serio, todo el camino, se los prometo, todo el camino venía así como buscando 10 pesos, aunque sea para regresarme. Pero Dios provee a lo cual te ha llamado. Yo sabía que tenía que quedarme, fue de Dios que me quedara, porque fue un tiempo en el que yo conocí a Dios de una manera increíble. Y testimonios como este tengo, muchísimos. Porque Dios se ha encargado de lo que ha dicho que iba a hacer conmigo. Dios se ha encargado de cumplir y
y de guiarme en el camino que me ha dicho que iba a cumplir. Porque Dios ha sido fiel. Y si Dios ha sido fiel conmigo, Dios sigue siendo fiel contigo, aunque hayas tomado distancia. Aunque hagas lo que hagas, Dios va a seguir siendo fiel. Así tú te sientas mal, Dios sigue siendo fiel. Así tus emociones parezcan montaña rusa, Dios sigue siendo fiel. Dios no deja de ser fiel. Tú morirás. Tú morirás el día que Dios diga que vas a morir. No vas a morir el día que el diablo se le antoje. No vas a morir el día que el diablo te vea feo. Tus días están en la mano de Dios. Están contados. Desde antes de que tú nacieras, Dios dijo, vas a nacer tal día y vas a morir tal día. Y desde el principio hasta el fin, yo voy a guiar tu vida. Yo te voy a cuidar, yo te voy a proveer, yo voy a poner lo que necesites para que lleves a cabo tu propósito. Aún si es necesario afligirte para que cumplas tu propósito, Dios lo hará. Suena algo fuerte, pero el Salmo 119:75 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. A veces las aflicciones son algo necesarias para voltear a ver a Dios y decir, Señor, tú eres fiel. Y esto me lleva al tercer punto, que el tercer punto es, Dios todavía es fiel, aun cuando nosotros no somos fieles. Aun cuando nosotros hemos fallado, hemos pecado y hemos metido la pata hasta acá, aún así, ahí Dios sigue siendo fiel. Su fidelidad no se condiciona a si te portas bien de aquí a aquí, seré fiel contigo. O si haces esta serie de cosas, mi fidelidad será avalada. Si no, no. No. La fidelidad de Dios permanece aunque tú y yo seamos los pecadores más pecadores. Vaya. Aunque tú y yo fallemos, Dios no falla. A pesar de que tú fallas y de que yo fallo, Dios permanece fiel. Y para prueba, podemos ir a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Él permanece fiel a su amor por ti. Su amor no se diluye, su amor no mengua, su amor no se mueve. Su amor permanece y su fidelidad por ti permanece. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú y yo podemos tener emociones altibajas, podemos pecar, podemos hacer cosas malas y Dios va a seguir permaneciendo fiel. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Cuando fallamos podemos decir, Dios, perdóname. Nos arrepentimos de lo mal que hacemos, volteamos a Jesús y dejamos lo que estamos haciendo mal y caminamos conforme a lo que Dios dice. Porque Dios es fiel para perdonarnos y no es como de que, ok, ya la regaste, ya fallaste, ahora te regresas hasta allá y vuelves a empezar. No, Dios te dice, levántate y continuemos. Porque no te va a hacer de lado, no te va a rechazar ni te va a hacer como, órale, para allá.
Dios sigue siendo fiel al amor por ti. Su fidelidad es para siempre. Y es increíble cómo Dios se mueve en amor por nosotros. Cómo Dios se mueve en una fidelidad tan rica y tan continua. Y pues por mi parte es todo. Ahora el pastor va a dar el segundo punto. Gracias. Dios todavía es fiel. ¿Cuántos agradecen eso? Imagínense si Él no fuera fiel. Dentro de esa fidelidad está que Dios todavía cumple promesas. No sé si le pueden bajar poquito a esto, porque ahorita me voy a emocionar y les voy a reventar los oídos a todos. Dios todavía cumple sus promesas. Dígalo conmigo, Dios todavía cumple sus promesas. ¿Cuántos están seguros de eso? La Biblia nos enseña que Él cumple sus promesas. Vamos a ver un versículo donde está sumamente claro esto, ahí en 2 Corintios. Dios es fiel y Él todavía cumple sus promesas. 2 Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1. ¿Ya llegó por ahí? Fíjese nada más lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 20. Dice 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Cuántas promesas son sí y amén? Todas. Todas las promesas que Dios hace son en Cristo Jesús, sí, y en Él, amén. La palabra amén es hecho, así es hecho. Entonces la Biblia dice claramente que lo que Él promete, Él lo cumple. Y esto es parte de su fidelidad. Ahí mismo en la Biblia, pero en el libro de Números, váyase hasta el Antiguo Testamento, libro de Números, capítulo 23. Estamos meditando en que Dios todavía es fiel y todavía cumple sus promesas. Números capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Claramente está aquí. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si Él no es como nosotros, las palabras que Él habla las cumple. Ahora, no solamente con estos dos versículos tenemos el suficiente respaldo, sino que la Biblia entera, de principio a fin, está llena de historias donde Dios promete, donde Dios habla y cómo Dios las cumple. Si usted ha leído la Biblia, se ha dado cuenta que cuando Dios habla con sus hijos o con su pueblo y Él hace una promesa, tarde o temprano cumple esa palabra, y Dios no ha cambiado. Y eso en tiempos como los que estamos viviendo debe darnos fuerza, debe darnos fe, debe darnos ánimo, porque Dios todavía cumple promesas. Cuando Dios llama a Abraham, le prometió un hijo. Abraham tenía 75 años. Dios habla con él y le dice que de él haría una gran nación. Y Abraham solo tenía a su siervo cercano,
Y él dijo, bueno, pues a lo mejor a él le voy a heredar todo y quizás de él Dios va a hacer todo lo que me está diciendo. Sin embargo, sabemos que después de 20 años, Dios cumple esa promesa y le da un hijo a Abraham. Dios le prometió que le daría la tierra de Canaán. Allí en el mapa se alcanza a ver un poquito Israel, allá por donde está África y Egipto y allá Arabia, por ahí está lo que es el mapa de Israel. En esa parte hay un lugar que se conoce como la media luna fértil. Si tuviera ahí, le subrayaría o le haría el dibujito. Pero esta luna fértil es porque hay dos ríos, ¿verdad?, que pasan sumamente grandes y riegan toda esa parte de la tierra, y esa tierra es muy productiva. En aquella época, esa parte del mundo era sumamente codiciada. Y era codiciada porque los mercaderes, por ejemplo, que venían de China, de la India, tenían que pasar por ahí para poder enviar sus productos a Europa o a África. Entonces, literalmente, ese lugar de la tierra de Canaán era el ombligo de la tierra. ¿O es? Y Dios le dijo a Abraham, esa tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y Abraham, pues él le cree a Dios y él sale, ¿verdad?, de su tierra, le dice, sal de tu parentela, y él se va y llega ahí y dice que ahí habitó como un extranjero. Sin embargo, aunque él habitó ahí como un extranjero, porque no era de él toda la tierra, Dios cumplió la promesa que le dio 500 años después. Imagínense. Pasa que Dios, bueno, Abraham tiene a sus hijos, primero a Isaac, pues, que es el cumplimiento de la promesa, el hijo de la promesa, y de ahí Isaac tiene a dos hijos más, y de ahí comienza, ¿verdad? Ahora, Dios hace lo que sea, escuche bien esto, para que se cumpla su palabra. De hecho, meditaba en la mañana que estaba buscando al Señor. Nunca había pensado yo en esto. ¿Por qué Isaac estaba ciego antes de morir? Estaba ciego. Isaac era el hijo de Abraham, o sea, el hijo de la promesa, pero se fue quedando ciego. Y antes de morir tenía que bendecir, ¿verdad?, a sus hijos para que continuara el llamado de Dios. Pero de acuerdo a la Biblia, Isaac amaba a Esaú. Pero Dios no había escogido a Esaú. Dios había escogido a Jacob. Ahora, yo no sé, ¿verdad? Esto es algo que solamente supuse y me quedé pensando. Yo no sé si como Dios veía, híjole, Isaac ama más a Esaú que a Jacob, pero al que yo escogí es a Jacob. Y como lo tiene que bendecir, quizás lo tengo que dejar ciego. ¿Para qué? Para que bendiga al otro. Yo no sé, no da ninguna explicación la Biblia. Pero ¿a dónde voy? Que Dios cumplió su promesa. Que Dios escogió a Jacob. Jacob, Dios le cambia el nombre, le pone Israel, y de ahí salen precisamente las 12 tribus. Cuando estaban habitando en esa tierra, pero que todavía no era de ellos, ¿verdad? Dios envía, porque fue parte de la promesa también, de lo que Dios le dijo a Abraham. Dijo, tus generaciones van a ser esclavos por 350 años, creo, en Egipto. Y todo se cumple, hermanos. Conocemos cómo fue que sucedió. Los hermanos, ¿verdad?, como sabemos ahí de José, hijos de Jacob, envidiaban a José, lo venden y es llevado José a Egipto. Pasan los años. Dios usa a José para revelar un sueño al faraón de los 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Y cuando están ya en el segundo año de escasez, ¿verdad?, Jacob busca comida. Y es la manera en que Dios usó incluso una crisis económica para llevar a su pueblo a Egipto, porque era parte del plan, porque Dios cumple lo que habla.
Y yo no sé qué está planeando Dios con la pandemia exactamente. Yo quiero pensar que Dios nos está sacudiendo, que Dios está cambiando nuestro estilo de vida para que volteemos más a Él. No lo sé si sea exactamente eso o no, pero de que tiene un plan, tiene un plan. Y de que Dios va a cumplir sus promesas, las va a cumplir. Pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, estemos experimentando lo que sea, Dios todavía es fiel a su palabra. Y bueno, y la Biblia está llena de ejemplos de cómo Él cumple sus promesas. Dios los saca y los lleva a la tierra de Canaán. Usa a Josué para conquistar precisamente Canaán. Y fíjese, quiero que lea conmigo estos versículos que en lo personal son hermosos. Lea conmigo Josué capítulo 21. Josué capítulo 21. Josué 21. Le he estado contando así rapidísimo cómo ha sido la historia y cómo cada vez vemos el cumplimiento de las promesas de Dios. Lo que Dios dice que va a hacer, eso hace. Y en estos versículos que yo los leo y los tengo subrayados también, yo digo, esto, ya llegó ahí a Josué capítulo 21. Josué capítulo 21, vamos a leer el versículo 43. Josué 21, 43. Dice la palabra de Dios: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó a sus manos a todos sus enemigos. Fíjese el versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. O sea, aquí 400, 500 años después de que Dios le dijo a Abraham, se estaba cumpliendo. Aquí está escrito, registrado: ustedes van a poseer toda esta tierra. Hermanos, esto debe traer esperanza a nuestro corazón. Y si continuamos con la Biblia, vemos una y otra vez lo mismo. Dios todavía cumple sus promesas. Él toma a un jovencito llamado David y lo unge el profeta Samuel frente a sus hermanos como rey. Estaba recibiendo una promesa: vas a ser rey de Israel. Pasa mucho tiempo y llega el momento cuando lo ponen de rey. Pero luego Dios le dice a David: ¿sabes qué, David? No solamente te pongo de rey a ti, sino que de tu descendencia nunca faltará rey. Ahora, ¿cómo es que Dios cumplió eso? A través de Jesús. Porque Jesucristo nuestro Señor proviene de la familia de David. De hecho, la gente así lo conocía, le decían Jesús, hijo de David. ¿Por qué? Porque sus padres, tanto María como José, provenían, ¿verdad?, de la tribu de David. Y Dios, a través de Jesús, ha cumplido esa promesa de que siempre habría un descendiente de David en el trono. Y Jesucristo hoy en día está en el trono, y Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y nadie ocupará ese lugar más que Él por la eternidad. Porque Dios todavía cumple promesas. Dios nos ha prometido su Espíritu Santo. Él dijo: enviaré la promesa de mi Padre. Y Él lo habló claramente a sus discípulos. Y esta promesa fue hecha por medio del profeta Joel. En los últimos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y mis siervos y mis siervas profetizarán, y mis hijos y mis hijas. Y en Pentecostés sucede esto.
cuando se derrama el precioso Espíritu Santo sobre los que estaban ahí en el aposento alto. Ellos hablaban en otras lenguas y los que estaban ahí presentes pensaban que estaban borrachos. Pero se levanta el apóstol Pedro y dice: hey, no, estos que ven no están borrachos, pues son las 9 de la mañana. ¿Cómo creen que van a estar borrachos? Esto que ustedes ven, esto que ustedes escuchan, no es más que la promesa que habló Dios por medio del profeta Joel, porque Dios todavía cumple promesas. Ahora, hay una promesa en donde estamos bien involucrados usted y yo. O sea, hay muchas, pero quiero hablar de una específicamente. Vaya conmigo ahí a Efesios capítulo 5. Dios es fiel y todavía cumple promesas, sus promesas. Efesios capítulo 5. Deje que yo lo encuentre, ya. Listo. ¿Ya lo encontró? Efesios capítulo 5. Fíjese, aquí está hablando el apóstol Pablo acerca del matrimonio, porque el matrimonio es equiparativo a lo que es la relación de la iglesia con Cristo. La iglesia y Cristo ejemplifican el matrimonio entre varón y mujer. Y aquí está hablando acerca del hombre y de la mujer, del marido, de la esposa. Pero luego dice algo que nos involucra a usted y a mí. Leemos ahí Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice: maridos, amen a su mujer o a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin o con el propósito de, o con el objetivo de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia somos usted y yo. La iglesia somos todos sus hijos. Todo aquel que cree en Jesucristo es parte de la iglesia, y Él ha prometido que se presentaría a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, santa. Ahora, a lo mejor usted dice: pues tienes harto trabajo con tu servidor. Porque tú te miras a lo mejor a ti mismo y dices: pues es que yo siento que en lugar de ir para adelante voy para atrás. No levante la mano ni diga amén, ¿verdad? Y tú dices: pues es que yo, así como veo las cosas, siento como que estoy más atorado que nada. Siento que estoy en un hoyo, siento que no avanzo. Yo no sé, yo no veo mucha gloria en mi vida. Yo no veo, ¿verdad? Además, así como que mucha santidad que digamos. A lo mejor tus ojos no ven lo que piensas que debes ver, pero hoy te aseguro una cosa: Dios todavía cumple promesas. Y si tú eres peor que un gadareno endemoniado, Dios se encargará de sanarte, liberarte y darte el juicio santo para que le sirvas y le glorifiques por la eternidad, porque Él se ha propuesto presentarse una iglesia sin mancha, sin arruga y gloriosa. Eso a mí me da mucha esperanza, hermano. Yo digo: Señor, gracias, porque yo no sé cómo es que me vas a planchar. Yo no sé cómo me vas a arreglar el traje tú a mí. Pero si Él lo dijo, Él lo hará, porque Él cumple sus promesas. Ahora, quiero comentarle algo que en lo personal me ayudó muchísimo acerca de las promesas, porque Dios cumple promesas. Sin embargo, por favor, tome en cuenta lo que le voy a decir, porque esto me abrió los ojos bastante. Dios cumple promesas, amén. Sin embargo, escúcheme bien, una nota, algo importante en cuanto a las promesas de Dios. La primera cosa es que generalmente, cuando Dios hace una promesa, cuando Dios habla una palabra, cuando Dios promete algo, normalmente no suele darle una fecha. Y eso suele ser un problema para nosotros.
Porque él dijo que se presentaría una iglesia gloriosa, pero ¿cuándo? No dice. ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Quién sabe? Dios es así, no me pregunte por qué. Pero Él no suele decir en tantos años. Alguna ocasión lo dice, pero la mayoría de las veces no dice en cuánto tiempo se va a cumplir. Simplemente dice que lo hará. Y Él tiene su calendario. Y ese calendario a veces no se parece al de nosotros. Ahora, ¿por qué es importante que usted piense en esto y sepa esto? Porque lo más seguro es que si usted no recuerda esto de que Él dijo que va a hacer cosas, pero si usted está esperando que sea mañana o el año que entra y no sucede, te puedes desanimar, desilusionar, dudar de Dios, renegar de Dios, enojarte con Dios. Por eso es importante que usted y yo tomemos en cuenta ese pequeño detalle, que Dios dijo que lo haría, pero no dijo cuándo. O la mayoría de las veces no dice cuándo. El ejemplo, pues, no sé, Abraham simplemente, o sea, Dios le dice, te voy a dar un hijo, pero no le dijo dentro de 20 años. No le dijo. Ahora le dije, ay Señor, ¿por qué eres así? No sé. Yo creo que Dios prueba el corazón. Pero simplemente le dice, tendrás un hijo, haré de ti una gran nación, bla, 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 bla. Esta tierra te la voy a dar. Con el hijo duró 20 años. Con la tierra duró 500. Entonces, hermanos, cuidemos nuestro corazón en este sentido, porque a veces las personas recibimos promesas de Dios a través de la Escritura, pero no nos dice cómo va a suceder. Y el tercer punto que tiene que ver con esto, híjole, es que con frecuencia, cuando Dios da la promesa, ¡fum!, y todo el tiempo que tarda en cumplirla, ¡fum!, ese lapso de tiempo se convierte en una prueba. Eso es un proceso que generalmente llega a ser confuso. ¿Y sabe por qué? Porque en ocasiones Dios da una promesa, uno se emociona y dices, gloria a Dios, amén, aleluya, lo recibo, sí, amén. Te imaginas, supones cómo tiene que ser aquello, y luego sucede que la cosa se pone peor en lugar de mejor, que en lugar de que parece que avanza, uno retrocede, que parece que en lugar de que vas para arriba, vas para abajo. Esto es muy común en la Biblia. Durante ese proceso hay momentos difíciles. ¿Sabe por qué? Porque mientras se cocina algo, mientras está en proceso algo, a veces las cosas se ven más feas de como estaban al principio. Uno de tantos ejemplos, David otra vez. David fue ungido rey, recibió la promesa, tú vas a ser rey de Israel. Y él dijo, bueno, pues órale pues. Pero él no tenía ni idea, porque él mismo decía, pues es que yo soy el más pequeño, aparte somos pobres, ¿verdad? Al rey Saúl, pues allá lo veo de lejecitos. Sin embargo, sabemos que la historia dice que David mata a Goliat, lo cual impresiona mucho a Saúl. Y Saúl lo manda a llamar y lo hace su pajecito de armas. Entonces yo ya usé mi imaginación. Imagínense a David, ya soy paje de armas del rey. Yo creo que va por ahí. Voy a empezar a escalar, ¿verdad? Ya soy paje de armas y un día llegaré a ser rey porque Dios me lo prometió. Pero pasa el tiempo, ¿verdad? Y luego resulta que Dios le dice, oye, yo quiero que tú seas mi yerno. Te voy a dar a mi hija. Primero le promete a una y no se la da, y luego le da a la más chica, pero como quiera se convierte en el yerno del rey. Pues ya tengo más palanca, ya soy parte de la familia, ya se está acercando el cumplimiento de la promesa. Yo me imagino, ¿verdad? Digo, ya soy yerno del rey, ya estoy casado con la princesa. Él pensaba que se acercaba. Lo que no sabía es que le entró un celo y un demonio al Saúl que lo quiere matar, de tal manera
que termina huyendo David, y lo que parecía ya acercarse al cumplimiento de la corona, ¡pum!, se convierte en un fugitivo. Se empeoró la cosa. Por años huyendo, por años escondiéndose, viviendo en cuevas. O sea, en lugar de estar más cerca de la corona, estaba más lejos. Escucha bien lo que te estoy diciendo, porque muchas veces así sucede. Parece que estamos llegando al cumplimiento de la promesa, pero de repente las cosas se ponen peor. Pero eso no significa que Dios sea infiel y que Dios no cumpla su promesa. Lo que pasa es que Dios tiene un plan, porque Dios todavía cumple promesas. Sabemos que tarde o temprano David llega al trono, pero pasó un tiempo bastante feo. Otro ejemplo, nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús nace, pasen los músicos por favor. Cuando Jesús nace, su nacimiento es anunciado con ángeles. Primero un ángel le anuncia a María, después cuando nace, huestes celestiales anuncian que ha nacido un niño a todos los pastores. Es decir, que había un respaldo increíble del cielo, que había nacido un Salvador, el Rey de Reyes. Y todo parecía increíble. Jesús va creciendo, ¿verdad? Y a los 12 años tiene una sabiduría impresionante que dejaba boquiabiertos aún a los maestros de la ley. Después comienza a hacer milagros, convierte el agua en vino, sana ciegos, sana leprosos, camina sobre el agua, multiplica, o sea, todo iba caminando viento en popa, ya listo para ser coronado el rey de los judíos. Y se acercaron tanto que un domingo de Ramos el pueblo agarra palmas y comienzan a gritar: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ponen los mantos. O sea, toda la multitud ya estaba eufórica, a punto de coronar a Jesús como rey. Todo iba para arriba, hasta que alguien lo traiciona. Lo venden, lo capturan y lo crucifican. ¿Qué pasó? O sea, piense humanamente. Los mismos discípulos sacadísimos de onda. Oye, pero ya estábamos, ¿verdad? Ya nos veíamos ahí, ya hasta le habían dicho: siéntanos a tu derecha. Y o sea, ya me vi. Con un huesito ahí en tu reino. Pero de repente, crucificado, muerto. ¿Qué pasó? Cuando parecía que se cumplía la promesa, ¡fum! Lo que no sabían es que el plan de Dios era otro, así como en tu situación. Quizás tú te imaginas que va para un lado, pero Dios tiene otro plan, porque Dios es fiel a su promesa. Y a lo mejor tú estás pasando tiempos oscuros, días oscuros, tú no ves la salida. Hoy te digo, de parte del Señor, Dios es fiel y no te dejará ser probado más allá de lo que puedas resistir, porque te dará juntamente con la prueba la salida. Él cumple su promesa. Póngase de pie conmigo, por favor. Cierre sus ojos. Él es fiel, todavía es fiel y todavía cumple promesas. Yo no sé si tú has recibido alguna promesa de parte de Dios, pero yo sé, porque el Espíritu Santo me lo dijo, que hay muchos de ustedes que están como muy atorados,
como no ves por dónde va a resultar el asunto, no ves claramente, como si en lugar de acercarte a lo que tú piensas que es, te has estado alejando de eso. Dios es fiel. Y así como compartimos hace unas semanas, Dios abrirá el camino donde tú piensas que no lo hay, porque Él todavía cumple promesas. Él a mí me ha dado varias, pero quiero leer una. Dios me dijo un día: este será mi pacto contigo, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Él me dijo esto, que lo que Él me ha dado no faltará en mis hijos, ni en los hijos de mis hijos. Y esto el Señor me lo mostraba, no solamente para mis hijos de carne y sangre, sino para mis hijos en el Espíritu. Él levantará hombres y mujeres que lo amen con todas sus fuerzas. Él pondrá sus palabras en la boca de mis hijos, porque Él lo ha prometido y mis ojos lo verán. Él ha dicho que sobre este lugar amanecería su gloria, aunque las tinieblas cubran la tierra. Son algunas de las muchas promesas que Dios me ha dado. Y hoy yo me paro con fe y te digo: sí, Señor, en ti son sí y amén. Sí y amén, porque tú no eres hombre para mentir. Recibe hoy la fuerza que necesitas, hermano mío. Aunque tú no veas cómo va a suceder lo que Dios te ha dicho, aunque tú parece como que es peor en lugar de mejor, después de la muerte hay resurrección. Después de la muerte hay resurrección, porque Dios todavía cumple promesas. Él es fiel y en Él descansamos, y en Él reposa nuestra alma, porque Él ha dicho y Él lo hará. Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará. Su fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Sí, Señor, tu fidelidad es grande. Vamos todos juntos, adoremos a Jesús, el fiel y verdadero. Su nombre es fiel y verdadero. Jesús, el Hijo de Dios. Él cumple su palabra, Él cumple su promesa. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, sí, tu fidelidad.
Señor, yo te ruego que por tu palabra, que no vuelve a ti vacía, afirmes la fe de tus hijos. Aquellos que habían estado desanimados, aquellos que habían estado, Señor, dudando, hoy, Señor, estas cosas salgan en el nombre de Jesús, y nuestros corazones y nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, sabiendo que tú cumples promesas. Aunque no nos digas cuándo ni de qué manera, tú lo harás, tú lo harás, tú lo harás otra vez. El Señor lo hará otra vez. Amén, amén. Llévese la palabra en su corazón. Dios todavía es fiel. Dios todavía cumple promesas. Amén.